¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a La Letra Absuelta, este programa que hacemos entre la Facultad de Química de la UNAM, el equipo de actividades culturales de la Facultad de Química y Un Minuto un Libro. Y bueno, continuando con nuestra serie de 10 puntos claves para entender lo que pasa en el mundo ahora, sin caer en estas tendencias geopolíticas un poco trasnochadas, ni tampoco ideologizadas. Bueno, hoy vamos a revisar los 10 puntos de lo que ha hecho o lo que hace que Rusia en este momento sea un factor clave en el mundo, en este caso, de los conflictos internacionales, de la economía, de la cultura. Y bueno, ¿por qué Rusia? Porque bueno, ya vimos el conflicto en Medio Oriente, ya vimos en este caso lo que está sucediendo también con los Estados Unidos y este gobierno nuevo de Trump y la tecnofeudalismo, ¿no? Como se le ha designado, o en este caso también tecnofascista. Y un elemento clave aquí pues también es lo que pasa con Rusia. Más adelante en nuestro siguiente programa vamos a ver a China y luego vamos a ver a los BRICS y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Putin? Este es jefe, este espía es jefe de la KGB, este es agencia con tipo la CIA, siniestra, con historias muy negras, ¿no? Que están relatadas en la literatura, en este caso de los emigrantes del régimen soviético, en su momento muy represor, y incluso más que el de Hitler. Entonces, en este pequeño programa lo que vamos a ver son estos 10 puntos que ha logrado él, cómo ha logrado consolidar su poder y cómo ha logrado en este caso, incluso en las teorías más conspiranoicas o más absurdas, tratar y manejar al presidente de los Estados Unidos a su favor. Su gran enemigo ahora es su gran aliado. Entonces vamos a ver nuestros 10 puntos para entender ello. Y bueno, yo soy Arturo Ramírez, cualquier asunto en nuestros comentarios, y muchas gracias a las actividades culturales de la Facultad de Química por darnos este espacio. Vamos allá y nos vemos pronto. El liderazgo prolongado. Obviamente Putin es una de esas figuras que surgió después de la caída de la Unión Soviética, cuando Gorbachev hizo esta política de reformas como la perestroika y la glasnost, que mantenían toda una serie de cambios estructurales muy fuertes dentro del régimen. Entonces esto dio pie también a una de otras características, como este gobierno muy agresivo de Ronald Reagan, menos agresivo que el del Trump, pero pues un poco se van por ahí. Y entonces surge este otro héroe, que es Boris Yeltsin, que surge como el gran héroe de la revolución y que va a hacer renacer, en este caso, la Rusia. Y Yeltsin muere en el 99 y en este momento es cuando entra a sucederle Vladimir Putin. Entonces Vladimir Putin había sido agente de la KGB, después fue director de la KGB, fue ministro en este caso en el gobierno de Yeltsin, y él cuando llega con una visión muy diferente, porque ya es 1999, entonces le toca el atentado, por ejemplo, de las Torres Gemelas, le toca lidiar con los nacionalismos que empiezan a surgir, como la guerra de Chechenia, y tiene que ver cómo este elefante reumático que es la ex Unión Soviética y esta asociación de estados independientes de estas 15 repúblicas, repúblicas en este caso ya de la Unión Soviética, que se manejan de manera libre, bueno, tienen que mantener una cierta afiliación, una unión, pues para poder ir sobreviviendo, ¿no? Y sobre todo para adaptarse a este nuevo orden internacional que estaba en la época de Bush. Entonces, obviamente, Vladimir Putin necesita, pues sí, obviamente controlar, y lo primero que hace es centralizar el poder. Y vemos que esta centralización del poder hasta la fecha lo tiene. Ha sido un presidente varias veces, ha sido electo, la última vez ganó con un porcentaje impresionante.
¿Cómo lo ha hecho? Pues lo ha hecho a través de reformas constitucionales, donde primero es presidente, luego primer ministro, luego presidente. Entonces sus periodos de poder son larguísimos, ¿no? Los ha prolongado durante estos 26 años, ¿no? Que tienen en el poder. Entonces obviamente no es un personaje menor, obviamente es un personaje que ya tiene sus años ahí, ¿no? Entonces él ha logrado, por ejemplo, consolidar este Estado ruso, ha logrado reducir, por ejemplo, los diputados, tiene la centralización del poder, tiene una economía basada en los oligarcas neoliberales y también tiene esta cuestión de haber reducido electoralmente los distritos electorales, lo cual le hace, a él le beneficia, pues porque ganan en todos, ¿no? Obviamente es una democracia muy imperfecta, la rusa, y obviamente le da el poder. Entonces, ese es su primer punto, esta opción de prolongar su mandato. 2. Control de medios. Bajo el liderazgo de Putin, en este caso, los medios de comunicación de Rusia, pues sí han sido parte de un control muy, muy estricto. Es decir, tiene esto que hacía también la vieja Unión Soviética de centralizar en el Pravda, o sea, la verdad, toda la información y lo que decía él, en este caso, los informes del gobierno o las informaciones que ellos confundían, en este caso, gobierno con Estado. Entonces, obviamente, Putin hace exactamente lo mismo, ¿no? Putin a lo que se dedica es a centralizar, manejar, ¿no? Los maneja a partir de varias circunstancias, por ejemplo, el dinero, la propaganda, y los hace tener básicamente decir lo que él quiera, ¿no? La visión. Entonces, un poco lo que ha logrado también es que esos medios vayan, ¿no? Más allá de lo que de la Rusia, que estén infiltrados en este caso en Europa, en América Latina tenemos el RT, ¿no? El Rusia TV. Entonces tenemos las embajadas, los twitters y todo eso manejándose como propagandistas. Entonces obviamente la libertad en este caso de prensa, pues obviamente no la hay, ¿no? Medios independientes rusos hay muy pocos. También no hay un espíritu crítico, y obviamente pues a los periodistas que quieran salirse de ello, pues obviamente los encarcelan. Hay varios casos, incluso todo un caso de la muerte de uno de ellos, ¿no? Entonces obviamente sí, el control de Putin que tiene sobre los medios es impresionante, quizá más fuerte que lo que tenía la Unión Soviética, y eso obviamente eso siempre será muy peligroso. 3. Represión de la oposición. Es muy conocida esta deriva autoritaria, esta frase tan usada aquí en México, que ha tenido en este caso Putin desde que llegó al poder. Entonces, algo que estos autoritarios, estos regímenes autoritarios, algo que hacen mucho es reprimir a la oposición política. Entonces, Putin ha estado involucrado en varios casos de asesinato, desapariciones de sus mayores opositores, o incluso los ha metido a la cárcel sin ningún empacho, ¿no? Entonces, obviamente para quedar él como el líder, el gran líder en este caso, y siempre aludiendo a cuestiones de que lo están invadiendo o que lo están atacando del exterior o que están financiados, ¿no? Entonces, obviamente, el caso más sonado últimamente fue el de Alexei Navalny, ¿no? Que fue encarcelado y posteriormente fue asesinado, en este caso, en las protestas antigubernamentales que se dieron, ¿no? Y fueron reprimidas, en este caso, con mucha violencia por la policía. Y obviamente los opositores pues prefieren esconderse o exiliarse, ¿no? Antes de salir, porque incluso, como lo que acaba de hacer Trump, ha criminalizado también las protestas públicas, es decir, no se puede protestar, ¿no? Entonces obviamente esta represión también
hacia las organizaciones políticas opositoras, también va en contra, por ejemplo, de organizaciones no gubernamentales, algunas instituciones que sí, que tienen cierta injerencia con los Estados Unidos o tienen el apoyo de Estados Unidos, que también han sido prohibidas, pero lo peor es que muchas de las que son afectadas son asociaciones civiles, pues independientes, que no tienen ningún nexo y simplemente están haciendo su labor de derechos humanos y de garantía, en este caso, de los mismos. Entonces, obviamente, no hay mucho para donde moverse. La legislación está hecha pues para finalmente la represión, ¿no? Entonces, si protestas, criticas, obviamente pues eres enemigo del gobierno y del Estado, por lo tanto, cárcel. Y ese es un gran garrote que tiene Putin. 4. Anexión de Crimea. La anexión de Crimea es uno de estos factores que tenemos que tener muy en cuenta para entender el conflicto que tienen en este momento con Ucrania, porque bien, Crimea era parte de Ucrania. Entonces, en 2014, obviamente, se considera como un punto de inflexión en la política exterior de Rusia y también en la percepción, en este caso, de Putin como líder. ¿Por qué? Pues porque obviamente la anexión primero trató de ser legitimada a través de un referéndum, no un referéndum que nadie reconocía más que Putin, y en este caso Rusia, después de la invasión, legitima con este referéndum en Crimea, ¿no? Para ver si aceptaban que llegaran los rusos y que les salió favorable, ¿no? Entonces, obviamente, esta imagen de Putin como el gran defensor de los movimientos nacionales fue la gran propaganda, porque obviamente él, lo decíamos, maneja los medios muy bien y tiene este control de la información, y entonces la invasión a Crimea se la apropió como un hecho de salvación del territorio y de la población, ¿no? Sobre todo porque él piensa que hay muchos rusos que emigraron, en este caso de la Unión Soviética, hacia Ucrania, y entonces ya no ve a Ucrania como un aliado, ya lo veía en este caso como un enemigo. Pero solamente era el primer anzuelo de lo que vendría después, ¿no? Entonces, obviamente, esta invasión, pues sí, provocó la clásica ola de protestas internacionales, de que interviniera la ONU, los organismos, que pues, prácticamente le hacen cosquillas a Putin porque se sabe intocable. ¿Qué es lo que lo hace intocable? Pues que tiene un arsenal atómico tremendo, ¿no? Y obviamente vinieron sanciones de la Unión Europea, Estados Unidos, que bueno, ellos se lo pasaron. Entonces, obviamente, esto no tuvo ningún impacto como lo acaba de pasar ahora, ¿no? Con la invasión de Ucrania. Tampoco las sanciones pues han sido significativas para ellos, ¿no? Porque si bien tienen enormes recursos y mucha dependencia, pues obviamente lo que habla es el capital, y el capital se mueve independientemente de los políticos, ¿no? Entonces, obviamente, Putin a partir del 2014 surgió como ese líder que iba a reestructurar el orden mundial. Cinco, la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania nos tomó a todos por sorpresa, porque básicamente estábamos saliendo de este asunto de la pandemia. Entonces, cuando apenas estábamos saliendo de la pandemia, viene este trancazo brutal que fue y que representó en este caso la invasión a Ucrania. Entonces la economía comenzaba a recuperarse, y con eso pues empieza otra vez a mostrar signos de estabilización. Igual que está pasando en este momento, que empieza a haber un repunte de la economía, y otra vez vienen los signos de recesión o de crisis con esas medidas absurdas de Trump y el recrudecimiento de esta guerra. Entonces, obviamente, esta operación militar que hace Moscú sobre Kiev, es decir, las dos capitales, obviamente se le llamó así como la operación militar especial, ¿no? Y obviamente ha tenido muchísimas consecuencias esta guerra, no solamente bajas significativas de los dos bandos, ¿no? Sino también en que han crecido movimientos de protesta también en ambos países, pero más en Rusia. Y entonces Putin tiene dificultad, digamos, para mantener un ejército fuerte, ¿no? Sostenido. Tiene que estar reclutando gente, buscando reclutas para mantenerlos en la guerra.
Entonces un poco se desmorona con esta guerra la idea de que la Rusia y sus armas increíbles, pues sí, bien, si lanza una bomba atómica, pues obviamente inicia una conflagración a nivel mundial, ¿no? No las puede usar, pero también no está utilizando ese armamento como aviones o otros tipos de armas, porque también sabe que escalar esta guerra pues no lo llevaría absolutamente nada, ¿no? Y entonces obviamente el pretexto de Putin para invadir, en este caso Ucrania, y tomar territorios como el de Donbass, es dos cosas. Uno, justificar como en Crimea que había movimientos nacionalistas prorrusos que querían anexarse a la Rusia, ¿no? Incluso estos grupos derribaron un avión hace muy poco tiempo, pues pensando que era un avión ruso, un avión de guerra, y bueno, nadie los puede castigar. ¿Quién los castiga a estos, no? Y el segundo gran punto es esta cuestión de pensar que la OTAN, ¿no? Se estaba acercando mucho a sus fronteras, en este caso al asumir que Ucrania se iba a hacer parte de ellos. Entonces, obviamente, tiene a Finlandia, tiene a Polonia en sus fronteras, tiene a Rumania, tiene a Moldavia, que son parte en este caso de la Unión Europea, y muchos de ellos pertenecen a la OTAN. Entonces, ¿cuál sería el problema de estar ahí, no? Obviamente fue un pretexto, obviamente ha sido más bien una cuestión imperialista, que quizá por eso la confusión, repito, de la gente de izquierda, de pensar que Putin es de izquierda porque está contra los Estados Unidos. En absoluto, son exactamente igual de imperialistas y propagandistas. Entonces, obviamente, también las sanciones económicas que le ha impuesto la Unión Europea y Estados Unidos no han servido absolutamente de nada, más bien les ha afectado en contra a la Unión Europea, Alemania y Francia en su mayor parte, que son los que llevan el peso, y Estados Unidos con la nueva política de Estados Unidos, en este caso, pues hay un acercamiento, pues básicamente porque los dos tienen tendencias autoritarias, dictatoriales, se llevan bien entre ellos y bueno, piensan repartirse el mundo. Entonces lo que acabamos de ver hace unos días de el presidente de Ucrania, Zelensky, que podemos cuestionarle y podemos hacer todas las cuestiones posibles, pero en este momento él es el presidente de Ucrania y tienen que decidir los ucranianos quién quieren de presidente, ¿no? No Trump, no Putin, no tienen que decidir ellos, son los ucranianos. Entonces, que ellos dos se pongan de acuerdo para destituir a Zelensky, pues obviamente nos habla de que lo que pueden hacer, obviamente, a cualquier tipo de gobierno. Entonces, obviamente, ahora las cartas están a favor de Putin, a favor en este caso de Rusia, y obviamente tener a Estados Unidos, su principal rival en este caso en la historia, tenerlo ahora como aliado, pues obviamente lo hace potencialmente fuerte. La relación con Trump. Obviamente la relación entre Putin y Donald Trump es una de estas relaciones que podríamos decir que partió del amor-odio, pero que obviamente pues, ha ganado más el amor ahí, ¿no? Se dieron cuenta que tenían más en común que sus diferencias, y entonces obviamente pues trabajan juntos. Ya lo vimos desde el primer periodo en este caso de Putin, de Trump, donde se llevaron de maravilla, se vieron y hicieron cumbres. Con Biden hubo una ruptura, obviamente, por la guerra en este caso de Ucrania, y pues por haberse saltado prácticamente cualquier tipo de institución. Entonces no hay que confundir ahí a veces nuestros impulsos antigringos, ¿no? Por, en este caso, querer pensar que estos son los enemigos. Son exactamente igual. Y la relación en este caso de Trump con Putin, pues obviamente van a ser las mismas. De hecho, hay muchas evidencias de cómo en la elección, cuando se eligió en este caso a Trump contra Hillary Clinton en el 16, pues hubo una injerencia muy fuerte a nivel cibernético de los rusos y para que ganara Trump, ¿no? Después salieron una gran cantidad de estudios y de gente que tenía pruebas para asegurar esto. Y
hay que tomar en cuenta que los rusos tienen un ejército de ciberpiratas, de hackers impresionante que pueden desestabilizar, ¿no? Entonces, obviamente, y también los Estados Unidos, no estoy hablando nada más de ellos, también hay unas sospechas muy fuertes sobre la elección, y sin entrar en conspiranoidismos absurdos, pero sí hay una gran sospecha del papel de Elon Musk en la elección, sobre todo porque se maneja el voto electrónico, ¿no? Ahí no es tanto como en México, en las papeletas, es el voto electrónico, entonces tenemos que tomar muy en cuenta eso. Entonces, obviamente, Trump se ve beneficiado por la intervención rusa y después, obviamente, pues le tiene que agradecer. Entonces, obviamente, es una cuestión como muy curiosa, porque en la teoría de la conspiración se piensa que, por ejemplo, Trump en verdad es un títere de Putin, y que él es el que lo maneja, él es el que lo tiene. En este caso, su cercanía, por ejemplo, sí preocupa incluso ahora sus electores, que dicen, bueno, ¿qué pasó? ¿No? O sea, no América grande otra vez, o sea, pero ¿a costa de qué? De aliarnos a los rusos. Entonces eso es como un punto que tienen ahí, ¿no? Entonces, obviamente, el escenario que se está creando, el escenario internacional tan preocupante que se está creando, sí nos pone a pensar cuál es el papel de generar esta, digamos, visión tripartita del mundo, donde tenemos a Estados Unidos, Rusia y China repartiéndose el mundo, y los demás, ¿qué? ¿No? ¿Dónde entra la Unión Europea? ¿Dónde entra la India? ¿Dónde entra África, América Latina? ¿No? ¿Dónde entra Japón? ¿No? O sea, estos países poderosos, ¿dónde entran? ¿No? Ahí. Entonces, obviamente, sí, es muy preocupante la relación Putin en este caso. Propaganda y legitimidad. Una de las cosas que ha hecho muy bien en este caso Putin, para sí mismo, para su gobierno, es tener un equipo extraordinario de propaganda política, ¿no? Entonces, mientras en Estados Unidos se maneja la posverdad y la mentira y las fake news, los rusos han creado un sutil mecanismo también para hacerlo menos evidente y permearlo más hacia la sociedad, pero no al autoconsumo. El autoconsumo lo tiene ya ganado, sino hacia el exterior. Entonces, crear esta imagen, en este caso, de ver hacia el exterior al Kremlin como el Estado fuerte, el protector, el que nos va a liberar de los malos gringos, de los malos alemanes, ¿no? De los franceses abusivos. Entonces hay una campaña donde las embajadas son activas participantes. Basta echarse un clavado al Twitter o al Facebook o a los Instagrams o a las redes sociales de las embajadas rusas en el mundo para dar cuenta que están súper coordinadas para manejar este discurso del Salvador, ¿no? Del Kremlin como el gran Salvador. Entonces, obviamente, estas campañas han sido particularmente muy efectivas en tiempos de crisis como ahora, donde entonces ahora vemos incluso al agresor, que es Rusia, de Ucrania, viéndolo como el gran dador de la paz. Es decir, yo estoy proponiendo ahora la paz, cuando él es el agresor, ¿no? Entonces, obviamente, es un papel muy agresivo que juega la propaganda con programas, películas, todo. Cosas que en el mundo occidental quizás no vemos porque no estamos tan metidos, ¿no? Tenemos toda la visión hollywoodesca o tenemos toda la visión de la información gringa. Pero basta echarnos una vuelta en la red y leer los medios rusos o ver los medios prorrusos y darnos cuenta del papel, las verdaderas cosas que hacen increíbles, ¿no? Esta narrativa para ensalzar el nacionalismo ruso, ¿no? Y esta unidad interna y todo ello, cuando vemos que tenemos una cantidad de mafias también tremendas aquí actuando de los rusos. Economía y guerra. En este caso también no podemos dejar de pensar cómo se ha manejado la economía rusa en todos estos años, ¿no? Que salió de la parte comunista, donde era esta economía planificada totalmente, a lograr tener una economía muy neoliberal, ¿no? Muy capitalista, muy invasiva en este caso también con sus productos. Y obviamente nosotros nos podemos pensar cómo lograron esta transición. Bueno, lo lograron vendiendo absolutamente todo después del periodo Yeltsin,
venden absolutamente todos los bienes del Estado a estos oligarcas que tenían muchos nexos con la Unión Soviética. Entonces estos políticos se vuelven inmediatamente millonarios. ¿Por qué? Pues porque se vuelven empresarios, se dan cuenta que hay que comprar, son financiados algunos por algunos sectores norteamericanos, alemanes, japoneses, chinos, y obviamente logran construir fortunas, y en este caso impresionantes, ¿no? Ser estos zares. Entonces logran hacer una transición muy dura porque se crean sectores muy pobres, también sectores muy ricos, y ahora tenemos esta visión como que los rusos... que no hay pobreza, ¿no? Que son ricos y todo este asunto, cuando, bueno, también tienen sus problemas graves de inflación o tienen sus problemas de consumo y de distribución todavía heredados de la Unión Soviética. Entonces, obviamente, en esta época, la economía pues, es una economía de guerra, ¿no? Entonces, las economías de guerra son muy restrictivas, son muy impositivas y aluden mucho al consumo interno. Entonces, obviamente, ahorita están pasando por esta etapa. Trump, por ejemplo, no le ha mencionado a Putin ponerle aranceles como a México, cuando es, digamos, su principal rival. Al contrario, le está abriendo las puertas para poder negociar de nuevo, ¿no? Entonces, obviamente, si bien Rusia, sus importaciones han disminuido, en este caso también sus exportaciones están aludiendo mucho al consumo interno, esta política de guerra, ¿no? Entonces, obviamente ahí siguen con esta narrativa de somos los sobrevivientes, somos los fuertes, somos los que estamos liderando el mundo a través de este sacrificio que estamos haciendo para liberarlos del mal, ¿no? El mal occidental. Muy bien. Y ya por último, los rusos pues obviamente tienen una doctrina nuclear en este caso, que es una doctrina nuclear que cuando nosotros la vemos, por ejemplo, pensamos en estas películas de los 80 o de los 90, donde venía el holocausto, venía en este caso la destrucción del mundo. Putin lo sabe muy bien y de hecho lo ha expresado varias veces, ¿no? Es decir, yo tengo un arsenal atómico que si lanzo una bomba desataría el Armagedón, el infierno aquí, y obviamente no le conviene absolutamente a nadie, mucho menos a él que está tan obsesionado con el poder. Entonces, obviamente no creo que tenga entre su mente la destrucción del mundo, pero sí dañarlo y quedarse con él, tomar así como ahora son los aranceles, vienen escaladas, entonces las armas nucleares son como la última gran fuerza. Entonces tiene el mando, tiene las bombas, ¿no? Sí, son disuasivas, pero las tiene. Entonces eso lo hace, en este caso, tener que no les puedes invadir. Obviamente los ucranianos no van a poder invadir Rusia, ¿no? Es una guerra que está en una encrucijada. La única forma de ganar que tiene Ucrania es que se vayan los rusos del territorio que invadieron, cosa que es muy probable que no suceda, ¿no? Pero ¿a qué se arriesgaría qué? ¿O qué se arriesgan los franceses? ¿O qué se arriesgan los ingleses? A que les lancen una bomba atómica y generar, en este caso, ellos que tienen, Inglaterra tiene, Francia tiene, ¿no? ¿Qué es lo que pasaría con el mundo? Israel tiene, la India tiene, China tiene, el mundo se acaba, ¿no? Entonces, bueno, esta doctrina nuclear entre estos países, pues sí, la manejan de una manera coercitiva, ¿no? Para poder amenazar a otros países que no tienen estas bombas. Y bueno, obviamente ese es la gran paradoja de este mundo. Las usamos, destruimos todo, o las tenemos ahí y nada más amenazamos, ¿no? Muy bien, bueno, espero les haya gustado estos puntos para entender a Vladimir Putin y Rusia, este oso que despierta de nuevo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima charla.